mercados han moderado a nivel de alerta con Omicron y van asumiendo que, a pesar de que esta variante es extremadamente contagiosa, como estamos comprobando, causará menos daños también que las oleadas anteriores. El mercado tiene además la esperanza o la expectativa de que el senador rebelde del Partido Demócrata, Manchin, no torpedee el programa de gasto de Joe Biden. Ya veremos en qué quedará todo esto. Vamos a analizar la situación, vamos a tomarle la temperatura al mercado con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Y vemos ya también a Hernán Cortés, socio de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, las noticias en torno a Omicron continúan siendo positivas, aunque también hay noticias en la otra dirección. Lo digo porque me acaban de soplar por aquí. New York Times, 3 equipos de investigación distintos informan de que las infecciones por Omicron parecen ser más leves. Eso es lo que está calando, ¿no? Poco a poco, Juan Ramón, en el mercado, eso que, bueno, pues los daños no van a ser tan severos o tan graves como anteriores variantes. Eso está claro, y también es muy relevante analizar el caso sudafricano. Ellos, por suerte o por desgracia, nos llevan un mes de adelanto y se están confirmando con datos y con muestras ya significativas que es más contagioso, pero es en torno a un 82% menos dañino en cuanto a que la infección acabe agravándose o complicándose o llevándote a la UCI. Así que yo creo que es a toro pasado una bendición el que podamos haber aprendido que este virus muta y que en ese sentido hay que acelerar y prepararse por si acaso esa variante no es tan benigna o tan moderada como está siendo Omicron, pero que al menos en lo que es en el corto plazo las noticias son alentadoras. Bueno, la verdad es que en el caso de Sudáfrica también informan las autoridades de aquel país que el pico de infección se ha dejado atrás mucho antes de lo esperado, que también es un buen síntoma positivo, ¿no? Todo esto, Hernán. Sí, parece ser que el pico suele producirse en 10-12 semanas y en este caso se ha producido en 5 o 6 y bueno, pues es una buena noticia. El que la gravedad de la enfermedad sea muy leve, sobre todo en todos los casos de enfermos vacunados, pues es una muy buena noticia para el mundo occidental, donde los niveles de vacunación son muy altos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual que pasó en el caso de China, que teníamos la guía de qué podía ser el futuro, porque veíamos que China iba 2 meses por delante de nosotros o 3, en este caso también tenemos a Sudáfrica como avance de lo que podemos esperar de esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, las noticias en general son buenas. Es evidente que esto nos va a detraer décimas del crecimiento, sin ninguna duda. Estos mini confinamientos o no tan minis confinamientos que se están produciendo en muchas regiones del mundo van a tener su factura en el crecimiento económico. Y bueno, pues volvemos un poco a lo mismo. Se nos juntan pérdidas de décimas por bastantes frentes y bueno, pues yo creo que las expectativas de crecimiento económico, que eran estupendas, de alrededor del 4%, tanto para Europa como para Estados Unidos, pues hay riesgos clarísimos a la baja. O sea, yo creo que no hay riesgos al alza, no veo ninguno y no veo más que riesgos a la baja. En cualquier caso, si en vez de un 4 pues acaba siendo un 2, pues bueno, pues tampoco es un crecimiento en línea con potencial en Estados Unidos y algo por encima del potencial europeo, con lo que tampoco nos vamos a cortar las venas, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos porque todos estos riesgos en el crecimiento a la baja pues van a cotizar pues, en el mismo sentido en los mercados durante el próximo año. A ver, entonces, Hernán, riesgos en el crecimiento a la baja, la inflación, bueno, pues podríamos estar en o cerca del pico, pero tampoco da señales o envía señales de que vaya a haber una pronta reducción de esos niveles de inflación. ¿Por qué sube entonces la bolsa? Bueno, pues porque probablemente dentro de la distinta gama de activos en los cuales podemos invertir, la bolsa no suele, o sea, esa expectativa de crecimiento del 4
es absolutamente magnífica para el crecimiento de los beneficios de las compañías. Si en vez de ser el 4, que eso nos llevaría probablemente a crecimientos de doble dígito en los beneficios de las empresas, si luego se reduce a un 2, pues los crecimientos de beneficios estarán con inflaciones del 4 o 3, con crecimientos nominales del 5 o 6%, podemos obtener crecimientos de beneficios algo por debajo del 10%, pero en la región del 7 o 8%, cosa que en principio no está nada mal, teniendo en cuenta que el activo alternativo, que básicamente es la renta fija, pues las expectativas evidentemente no pueden ser muy buenas cuando los bancos centrales están cortando el grifo de la liquidez y empezando a plantear subidas de tipos en Estados Unidos con carácter casi inmediato y en Europa todavía lo están retrasando, pero yo creo que las circunstancias europeas no difieren tanto de las americanas como para que se produzca un retraso muy importante en la subida de tipos con respecto a Estados Unidos. Es indudable. Entonces, que, claro, ante la alternativa de, digamos, dentro de lo malo, pues oye, pues por la renta variable quizás en principio es el activo mejor posicionado en este momento. Bueno, iba a decir yo que, claro, un bono americano del 10 años, por ejemplo, en 1,46, Juan Ramón, sigue sin ser una gran amenaza, una amenaza seria para la renta variable. Yo no sé si a medida que han ido pasando los días y habréis ido recalibrando y recalculando un poco por dónde pueden estar los bonos en 2022, si habéis calculado ya cuál es esa rentabilidad que tendría que alcanzar el bono a 10 años para que sí se convierta en una amenaza seria para la renta variable, porque claro, aquí cada maestrillo tiene su librillo, unos dicen que el 2, otros el 2,5 y otros creen incluso que hasta el 3% no sería una amenaza seria para la bolsa. Depende cómo respondamos, si con el manual de macroeconomía de la facultad o asumiendo que el balance de la FED tiene tanto peso y el que lo gestiona tiene mucho margen de maniobra. Creo que porque está subiendo la bolsa es porque, aunque se anuncian retiradas, todavía hoy siguen creciendo los balances. Y el segundo punto, que tampoco es baladí, es porque pedir prestado dinero casi no te cuesta y encima te pagan por asumir riesgos. Y si uno mira la evolución de compras apalancadas de bolsa en Estados Unidos, al final es espectacular y explica un poco. Te dan dinero gratis o te pagan por arriesgar. ¿Dónde arriesga uno con mayor potencial? Pues como explicaba muy bien Hernán, bolsa en un entorno de crecimientos y encima con los balances de los bancos centrales creciendo. ¿Dónde se pueden ir los tipos de interés? Pues es poco probable que, viendo lo que hemos aprendido este año, uno pueda aspirar a niveles del 3% y haya que pensar en niveles del 2%. Pero por la parte de tipos de interés, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, es muy previsible que la renta fija sea una amenaza o una alternativa por mucha inflación que haya, porque van a estar con el balance trabajando y aplanando la curva. Otra cosa es que con economías más pequeñas, los tipos a largo en Canadá, los tipos a largo en Noruega, en Suecia, o los tipos a largo en algunos países emergentes, que puedan ser más sensibles, y en esas economías sí que puede empezar a ser atractivo meter estrategias en renta fija, que ganes dinero si las curvas positivizan, o sea, si los tipos de interés a largo suban, y puede haber algo más de volatilidad, pero no tiene pinta, la verdad, que vamos a empezar el año, que el riesgo de tipos de interés pueda suponer una amenaza a las bolsas por el mero hecho de que los cupones o los tipos de interés a largo suban. Sé que cualquiera que nos escuche o nos vea, bueno, pues puede pensar, joder, qué repetitivos son, siempre están con lo mismo, con la inflación, con las subidas de los tipos de interés, con el crecimiento, con la pandemia, pero es que son los principales drivers a corto plazo. ¿Vosotros detectáis también así un poco otro tipo de riesgos de los que se habla poco, pero que también pueden, pues, un poco torcer la situación? Hablo siempre de torcer un poco poniéndome en lo peor, porque esperar, yo creo que todos esperamos lo mejor. Lo digo, por ejemplo, riesgos geoestratégicos, no sé, China, Taiwán, todo el tema de Ucrania y Rusia. Ramón. Pues, no, o sea, sin duda que la situación entre Ucrania y Rusia, y sobre todo cómo puede afectar al precio de la energía, es una realidad y es significativo. Es verdad que el año que viene China tiene congreso en la última parte del año, con lo cual las tensiones en Asia y sobre todo el tema geopolítico entre Estados Unidos y China, o Australia y China, no debería ser una de las grandes amenazas de este año.
Es verdad que una amenaza que no se habla mucho y yo creo que hay que tener en cuenta es que al final vivimos en una industria que cada vez el gran volumen de dinero se concentra en determinados índices, en determinadas acciones y hay muchísimas acciones sobre esas acciones, opciones sobre esas acciones. O sea, yo creo que es un momento de entender que ¿qué es un ETF? Pues es un producto que promete liquidez intradía y eso hace que cada vez esté más concentrado el volumen de inversión o los movimientos en pocas acciones y que dependiendo de la sensación de más riesgo o menos riesgo, esas acciones que forman parte de los grandes, una parte muy importante de los índices y por lo tanto cada vez tienen más significación. Solamente si uno mira Facebook, Amazon, Google, Netflix y Tesla, la subida del año pasado ha sido cerca de 4 trillions por el peso que tienen los índices. Entonces yo creo que la concentración en pocos valores y el peso que tienen estos en los índices, unido al flujo tan enorme que ha habido hacia gestión pasiva, que no deja de ser un producto que promete liquidez intradía y sobre el que hay muchas opciones sobre acciones, es uno de los temas que hay que tener en cuenta y por lo que tiene tanto sentido combinar con gestión activa, combinar con retorno absoluto y entender que lo de no poner los huevos en la misma cesta cada vez se aplica más a no estar demasiado indexado porque lo que estás haciendo es invertir en muy pocos nombres. Oye, si os pregunto, Hernán, Juan Ramón, ¿quién, en vuestra opinión, quién ha sido el mejor inversor o la mejor inversión del año? ¿Con qué os quedáis, Hernán? Pues la mejor inversión del año, sin ninguna duda, ha sido el comprar gas en Europa, que ha subido un 500%, cuando en Estados Unidos ha subido un 50%. O sea, que esto nos da idea de la lamentable política energética que estamos llevando a cabo en Europa en cuanto a aprovisionamiento de gas, ¿no? O sea, es incomprensible que nos haya podido pasar esto en Europa, esta diferencia con el resto del mundo. O sea que clarísimamente la inversión campeona ha sido esa. Lamentablemente, nosotros que teníamos en cartera Gazprom, que es el proveedor número 1 de gas de Europa, pues como viene siendo habitual en Europa, las empresas de petróleo y gas son incapaces de capitalizar las subidas del petróleo y del gas. O sea, es una cosa, es un conundrum, que diría el amigo... La gran paradoja. La gran paradoja de Greenspan. O sea, en Estados Unidos, oil and gas es el primer sector en subida del año de todos los sectores del Standard & Poor's y en Europa pues está en el cuarto o quinto por la cola. Eso sí, las oil and gas europeas, cuando el petróleo cae, lo capitalizan fenomenal, pero cuando sube no lo capitaliza. Entonces, bueno, yo creo que es el activo, digamos, campeón, evidentemente ha sido el gas europeo y el petróleo en buena medida también, eso sí que ha subido más del 50% en todo el mundo. Y bueno, pues creo que todavía quedan oportunidades en ese activo porque las compañías no capitalizan, en Europa no capitalizan esas subidas. Entonces, no sé si algún día lo harán o ya esperarán a que caiga el mercado del petróleo y el gas para capitalizar la bajada. Pero como activo campeón, pues desde luego en Estados Unidos lo ha sido, ¿no? En tu caso, Juan Ramón, ¿mejor inversor o mejor inversiona? Sí, o sea, todo lo que tenga riesgo, la verdad, pero materias primas, bolsa han sido los grandes ganadores que han vuelto una vez más a poner encima de la mesa que el riesgo paga y sobre todo yo creo que me quedaría en justo lo contrario, en un poco poner encima de la mesa que no arriesgar ha vuelto a ser carísimo en 2021. O sea que con tipos de interés reales negativos del -4, -5, -6% en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, el no hacer nada implica que este año el que no se haya movido tiene un 5% menos de poder adquisitivo y si uno piensa 10 años cuál es el efecto de todo esto, pues se da cuenta cuál es la consecuencia de las políticas de los bancos centrales, por qué no arriesgar es un riesgo y por qué
aunque por desgracia yo soy inversor conservador e intento arriesgar lo menos posible, pero no queda otra y hay que también recordar que 2021 el gran ganador han sido nuevamente materias primas y bolsa y el no arriesgar, el no hacer nada ha sido el gran perdedor. Si os pregunto, Juanra, ya para terminar, os dejo que sigáis trabajando. 2 temáticas con futuro en 2022. ¿Por dónde creéis que pueden ir los tiros? Juan Ramón. En mi caso, yo creo que hay que mirar 2022. Estamos en un mercado en máximos de renta variable y renta fija, así que yo creo que es un buen momento de mirar patitos feos. O sea, aquellos activos que se hayan quedado muy atrás. ¿Quién se ha quedado muy atrás por la parte de renta fija que tiene tipos de interés reales positivos del más 3% y no del menos 5%? La renta fija emergente. Y no digo que haya que empezar enero con ello. Probablemente en la primera parte de enero tenga sentido lo que he dicho antes, fondos que ganen si las curvas positivizan, si los tipos de interés a largo dan señales de vida. Y en renta variable, en el corto plazo, yo creo que es Europa el que tiene más posibilidad de sorprender al alza porque las expectativas han sido más bajas, y para la segunda parte del año, si China tiene congreso, con el palo que se ha llevado este año, también es un sitio para mirar. Pero recomendaría escuchar con mucha atención a mi compañero porque yo creo que el retorno absoluto en 2022 tiene un muy buen caldo de cultivo. Hernán. Sí, no, yo también creo que los patos feos de un año se convierten, no siempre, pero muchas veces en cisnes blancos el año siguiente, ¿no? Entonces, este año es que ha habido una disparidad de resultados dentro de los sectores y dentro de los mismos sectores con unas acciones y otras que, bueno, yo creo que hay unos cuantos activos que no lo han hecho nada bien este año y que podrían hacerlo razonablemente bien el año que viene, ¿no? El año pasado nos fue bien a nosotros haciendo eso con los sectores que habían estado muy perjudicados en la pandemia y que este año, al normalizarse la economía, pues lo han hecho muy bien. De cara al año que viene, pues hay sectores que yo no diría que estén especialmente baratos, pero que este año han sufrido bastante, como puede ser la tecnología no rentable. O sea, estoy hablando de las compañías tecnológicas más emergentes, más pequeñas, que todavía están creciendo mucho y que no generan beneficios, ¿no? Ahí vemos caídas del 20, 30, 40% en el año. Como estaban muy caras, pues tampoco es que las pongan baratísimas, pero sí hay compañías que están bastante más en precio, ¿no? Las compañías, digamos, de perfil muy ESG en Europa también les han dado cerita, ¿eh? O sea que muchas están 20, 30% abajo con respecto a los máximos del año pasado. Tampoco están muy baratas, pero evidentemente los precios son bastante más razonables de los que fueron en su día. Y yo creo y sigo viendo un sector que fue campeón el año pasado y que creo que va a seguir siéndolo este año, que es el sector bancario, incluso el financiero en general. Por fin los bancos van a poder ganar dinero fabricando lo que ellos fabrican, que es préstamos contra depósitos. Entonces, después de 7 años, números redondos, van a poder ganar dinero con su actividad core, con su actividad básica, que es coger dinero prestado y luego prestarlo al que lo necesita. Esa actividad, con la subida de tipos, se va a ver remunerada, y después de la cura de adelgazamiento que ha tenido que acometer el sector para poder sobrevivir 7 años sin margen financiero, yo creo que ese incremento de margen que van a tener en el top line de la cuenta de resultados, en la primera línea de la cuenta de resultados, va a caer muy directamente a la línea de beneficios. Entonces, sigo viendo, este es uno de los sectores que mencionaba antes, patito feo en 2020, cisne blanco en 2021, pero que yo creo que puede seguir siendo cisne blanco en 2022. Bueno, nada, me quedan ya pocos minutos. Ayer fue el día de la suerte, de la fortuna aquí en nuestro país con el sorteo de la Lotería de Navidad. La suerte influye también a la hora de gestionar una cartera de acciones o de fondos, Juan Ramón. Influye sobre todo tu reacción como tengas un poco de mala suerte. Eso o sea, el mercado financiero a día de hoy
Depende de los fundamentales, depende de la psicología del inversor, el behavioral finance, depende de lo que hagan o dejen de hacer los bancos centrales y luego depende de la regulación. Y en ese sentido uno tiene que entender que, no sé si queremos llamarlo suerte, pero hay que entender que es una realidad que tiene 4 dimensiones y que asignar riesgos o entender que no es una cuestión de sí, no, sino que todo es un binomio rentabilidad-riesgo y que cuando lo metes en cartera esos binomios tienen que asumir que puede ser un escenario bueno, malo, regular, porque aunque uno sea un experto en los fundamentales, lo que hagan los bancos centrales y lo que hagan los reguladores no depende de ti. Así que si en ese sentido lo queremos llamar suerte o temas ajenos a lo que es la parte técnica, pues por supuesto que tiene que ver y hay que considerarlo y gestionarlo. Tengo la impresión, escuchándote, de que has compartido mesa y mantel con un buen amigo mío también, que algo parecido, el mismo mensaje un poco comentó el pasado lunes, por dar más pistas. La suerte, Hernán, ¿eso cómo se gestiona? A mí lo de la suerte me recuerda a una frase de tiempos de la época de estudiante, ¿no? Que decías, oye, que no sé qué me pasa, que cuanto más horas meto, más suerte tengo en los exámenes, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es verdad que hay factores de mala suerte y eso es obvio, porque al final el mercado está lleno de minas antipersona y que tienes que tener cuidado no pisarlas y que no hay ningún mapa que te indique dónde están esas minas, ¿no? Entonces, eso es un factor de mala suerte clarísimo. Es decir, que una compañía que de repente, que nos pasa casi todos los años, se descubre que comete fraude en su contabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues te arruina el performance del año o te lo toca muy sensiblemente. Un factor de eso es que, oye, tú tampoco puedes saber si alguien está engañando la contabilidad. Entonces, el factor suerte yo creo que sí tiene su importancia, ¿no? No es vital y normalmente no tienes mala suerte todos los años. O sea que, bueno, yo le daría su importancia relativa. Bueno, cuantas más horas hecho y más hinco los codos, más suerte tengo, ¿no? En los exámenes. Yo creo que es algo también... Sí. Suele Yo creo pasar. que para ganar mucho puedes vivir solo con la suerte, pero el profesional es el que evita grandes pérdidas. O sea, a la hora de gestionar riesgos, la suerte tiene mucho menos campo y eso es donde se llama profesionalismo. Que el mono un año te gane, te puede ganar y eso es suerte, pero ya te digo yo que a la hora de gestionar patrimonios y no arruinar al personal, eso ya no es suerte y tiene mucha de ciencia. Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM, Hernán Cortés, de la gestora Olea Gestión, ha sido un placer, muchísimas gracias, os deseo felices fiestas y volvemos a hablar ya para 2022. Cuidaros mucho, un abrazo. Gracias, felices fiestas. Adiós.